El día de hoy, hermanos, hermanas, en esta asamblea diocesana de pastoral, vamos a ver que somos iglesia sinodal ordenada. Somos una iglesia sinodal. Ayer, dos detalles me encantaron, se los comparto. Me encantó el final cuando todos nos saludábamos y en medio de ese hablar distinguíamos voces conocidas de hermanos y también escuchábamos voces desconocidas, pero era la voz de la iglesia que se saludaba. Felicidades. Encontramos también el día de ayer cómo somos iglesia sinodal, que también es iglesia que camina junta, iglesia que camina junta y que significa también esperar. Quizá para muchos de nosotros el manejar el Zoom sea un poquito más fácil y ágil. Para otros quizá no sea tan fácil y ágil y algunos se desesperarán. Por ejemplo, cuando decimos levantar la mano, para los que no usamos el Zoom, levantar la mano, elevamos nuestra mano acá enfrente de la cámara. Pero para levantar la mano en el Zoom, cuando decimos levanten la mano, es poner en reacciones, allá abajito en su Zoom, poner en reacciones y le aplastan ese botoncito y aparece levantar la mano. Y ahí ya levanté la mano yo. Ese es levantar, aquí arribita de mí aparece, ese es levantar la mano aquí. Para bajar la mano, otra vez aplasto reacciones y bajar la mano. Y bajamos la mano. Quizá para algunos sea algo tan sencillo que sea a lo mejor desesperante, pero no es así. Es esperar. Esperar al hermano, esperar con él, esperar junto con él. Les pedimos que bajen la mano los que levantaron la mano. Gracias por hacernos caso. Y ahora queremos vernos como iglesia sinodal, iglesia que camina junta, iglesia que espera, iglesia que acompaña, iglesia que va reunida, y este es el logo de nuestra asamblea. Pero es una iglesia también jerárquica, una jerarquía que es para el servicio. Por eso agradecemos la presencia de nuestro obispo y le pasamos también nuevamente cámaras y micrófonos hacia él para que él nos comparta una reflexión acerca de la iglesia sinodal, iglesia al servicio de la comunión. Monseñor, te compartimos, nos abre su micrófono, por favor, y nos comparte su enseñanza. Gracias. Muchas gracias, Padre Aníbal. Hermanos, ¿qué quisiera decirles esta noche? Ante todo, yo quisiera partir esta noche de algo de nuestra fe, que decimos en el credo. Creo en la Santa Iglesia Católica. El Concilio Vaticano, la Lumen Gentium, se abre con una frase espléndida. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Cristo es la única luz. Es el verdadero camino, la verdad, la vida para llegar al Padre. Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Los santos padres de los siglos II y III hablaban de que la Iglesia es como la luna que refleja el sol. La Iglesia no tiene luz propia. La luz la recibe de Jesús, del sol. La luna no tiene luz propia, la recibe del sol. La Iglesia no tiene luz propia, la recibe de Jesús. Por eso San Hipólito afirmaba, la Iglesia es el lugar donde florece el Espíritu. Nosotros decimos en el credo, creo que la Iglesia es una, católica, santa, apostólica. Y esto nos tiene que llevar a creer que esto es inseparable de la fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. A veces creemos que puedo creer en Dios, pero no puedo creer en la Iglesia. La Iglesia no puede estar separada de Jesús. La palabra iglesia viene de eclesia, que significa llamar, convocar. La iglesia, la palabra significa asamblea. La iglesia no es un invento humano, ha sido el invento de Jesús. Dios convoca a su pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios que se reúne en la comunidad local, en la comunidad en todo el universo, en todo el mundo, y la comunidad que se reúne en la asamblea litúrgica. Esto hay que tenerlo muy presente. La iglesia está presente en el mundo, en todo el mundo, la iglesia universal, la iglesia local, nosotros como diócesis, la iglesia particular, pero la iglesia que se reúne también cada vez que celebra. ¿De qué vive la iglesia? La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo. ¿Por qué existe la iglesia? Dice el concilio, por una decisión libre
misteriosa de la sabiduría y bondad de Dios Padre, que ha creado todo por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios ha querido elevar a los hombres a la participación de su vida divina. Esto hay que tenerlo bien presente. El plan de Dios es que nosotros vivamos la vida eterna. Y la vida eterna no se comienza a vivir después de un segundo de morir. No, la vida eterna ya se vive desde el día de mi bautismo. Esto lo hemos recibido, la vida que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la he recibido desde mi bautismo. El plan de Dios es que yo tenga vida y vida en abundancia. Dios dispuso convocar, llamó, invitó a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. ¿Desde dónde empieza la Iglesia? Ya está prefigurada y preparada en el Antiguo Testamento. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, la instituyó, la fundó, y Jesús empezó su iglesia con el anuncio de la buena nueva, de la buena noticia, del Evangelio. Cuando Jesús viene al mundo, empieza el reino de Dios. Jesús mismo es el reino de Dios. ¿Y cómo empieza el reino de Dios en este mundo? Como semilla y germen. Eso lo tenemos que entender, porque a veces quisiéramos que este mundo ya fuera un paraíso. El reino de Dios está en el mundo como semilla y germen, y se llegará a su plenitud al final de los tiempos. Esta iglesia que Jesús ha fundado se ha manifestado el día de Pentecostés por la efusión del Espíritu Santo. A veces nosotros queremos una iglesia perfecta. Esta iglesia perfecta llegará a su plenitud al final de los tiempos. Pero el Señor, ¿cómo quiso a su iglesia? El Señor dotó a la iglesia de una estructura que permanecerá hasta el fin de los tiempos. Y eso lo encontramos en el Evangelio. Jesús, si leemos a Marco, el capítulo 3, del verso 14 y 15, Él escoge a los 12 discípulos. Tenía mucho más para escoger, pero Él escogió a 12. La iglesia, ¿de dónde nace? La iglesia nace del costado de Cristo, dormido en la cruz. Así lo vieron los santos padres ya desde el siglo II. Ellos comparaban la iglesia como Adán y Eva. Es un antropomorfismo muy bello. ¿De dónde sale Eva? Sale del costado de Adán. Cuando Adán está dormido, sale Eva. En el Nuevo Testamento, del nuevo Adán, en la cruz, Jesús, de su costado salió sangre y agua. El Evangelio se encarga de decir, brotó sangre y agua y sangre. ¿Por qué agua y sangre? Al ser traspasado el corazón de Cristo, brotó agua y sangre. El agua es el bautismo, la puerta de todos los sacramentos. La sangre es la Eucaristía, el centro de la vida de la iglesia, de donde parte y hacia donde tiende toda la actividad de la iglesia. Del costado traspasado de Jesús, muerto en la cruz, dice San Ambrosio, nació la iglesia. Cuando Cristo terminó su obra aquí en el mundo, por la que había sido enviado, Cristo es el primer misionero. Él lo ha dicho en el Evangelio, como el Padre me envió, así también yo los envío. Cuando Él ha terminado su obra en la tierra y regresa al Padre, entonces el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para que continúe la obra de Jesús. El Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia. ¿Cómo la dirige? La dirige con dos tipos de dones, los dones jerárquicos y los dones carismáticos. Hermanos, estas dos palabras bien presentes. El Espíritu Santo dirige a la iglesia con dones jerárquicos y dones carismáticos. Esta iglesia es obra de Dios, por lo tanto tiene dos elementos, es visible y es espiritual. Es una sociedad jerárquica, hay una estructura, pero también es cuerpo místico de Cristo. Está formada por un doble elemento, humano y divino, santa y pecadora. Dejen contarles un ejemplo muy rápido. Ludovico Pastor es un historiador famoso alemán del siglo antepasado que se presentó con el Papa Pío IX.
y le pidió entrar a los archivos secretos del Vaticano. Y el Papa le dijo, adelante, solo te pido una condición, porque él era protestante. Te pido la verdad. Y Ludovico Pastor le dijo al Papa, ¿y no tienes miedo de que salga la verdad? No, siempre que tú seas rigurosamente científico. Cuando acaba su obra, Historia de los Papas, una obra monumental, este historiador alemán se convierte a la Iglesia. ¿Por qué se convirtió? No por ver lo bueno que encontró, se convirtió por ver tantos errores, defectos, pecados y fallas. Y él llegará a una conclusión. Entro a la Iglesia Católica, no por ver lo bueno, sino por ver lo malo. Solo una obra de Dios puede ser sostenida así después de 1900 años. Él está viviendo en el siglo antepasado. La Iglesia es el sacramento universal de salvación. Esta Iglesia, ¿por qué sacramento universal de salvación? Es el medio por el cual Dios se comunica a la humanidad. Se manifiesta y actúa en los sacramentos. Los sacramentos son signos, son instrumentos, decía el Papa Pablo VI, mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo. La Iglesia, hermanos, hay que verla. Es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que ver a nuestra Madre, la Iglesia? Es el pueblo de Dios. Él la ha adquirido por la sangre de Jesús. Por eso escribirá San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, somos una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo elegido. ¿Cómo entramos a la Iglesia? ¿Cómo empezamos a ser parte de la Iglesia? Por medio del bautismo. Y el bautismo es el que nos hace grandes. La dignidad no está, se los decía ayer, en ser obispo, sacerdote, religiosa, seminarista, laico. No, la dignidad está en que todos somos bautizados. Jesús es el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Después de que ustedes y yo fuimos bautizados, lo primero que hizo el sacerdote fue, después de que derramó agua, nos puso el crisma en la cabeza, nos marcó en la frente y nos dijo que éramos consagrados, éramos ungidos. ¿Cuál es la identidad de ser bautizado? ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es ser hijo de Dios. Soy hijo de Dios y estoy llamado a vivir la libertad de los hijos de Dios. ¿Cuál es la ley de la Iglesia? El mandamiento del amor. ¿Cuál es su misión de la Iglesia en el mundo? Ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cuál es el destino de la Iglesia? El reino de Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Nosotros decimos, creo en la Iglesia, que es una. Jesús ha querido fundar una iglesia, se lo dice a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia, mi iglesia. Esta iglesia es santa porque Jesús es su fundador, porque Jesús le comunica sus gracias. Sí, como veíamos, tiene un doble elemento, es humana y divina, es pecadora y es santa, es católica. ¿Qué significa católica? En dos sentidos. Es universal, porque no es para una región, para un país, es para todo el mundo. Y lo segundo es porque Cristo está presente en ella. Decía San Ignacio de Antioquía, hace casi un poco más de 1900 años, donde está la iglesia, está Cristo. Pero esta iglesia universal está presente en cada iglesia particular. Yo quisiera eso que quedara muy claro. La iglesia universal se hace presente en cada iglesia particular, es decir, en cada diócesis. La diócesis a la que pertenecemos ustedes y yo, de la que somos parte, ¿qué cosa es? La diócesis es una comunidad de fieles. ¿Quiénes somos los fieles? Todos los bautizados. Aquí en Ciudad Obregón, todos los fieles somos los sacerdotes, los futuros diáconos, los seminaristas, la vida consagrada, los fieles,
su servidor. El Papa es un fiel más de la Iglesia. Su servidor como obispo es un fiel de la Iglesia. Todos somos fieles de la Iglesia. La diócesis es una comunidad de fieles en comunión en la fe y los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica, dice el derecho canónico, el canon 368 y 369. Eso es una diócesis, una comunidad de fieles en comunión en la fe y los sacramentos con su servidor, con su obispo. La diócesis de Ciudad Obregón es católica gracias a la comunión con la Iglesia de Roma. Fíjense, somos católicos si estamos en comunión con la Iglesia de Roma, la madre de todas las iglesias. La Iglesia, hermanos, no es la suma o federación de iglesias particulares, de diócesis. Esto no es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que la forman todos los estados. No. Como es una realidad espiritual, es más que esto. La diócesis de Ciudad Obregón es la Iglesia universal que se concretiza en la iglesia particular. Y la Iglesia universal no es la suma de todas las diócesis en el mundo o la federación de las iglesias particulares, sino la iglesia se hace presente en la diócesis de Ciudad Obregón con características únicas, con forma de pensar, con todo lo que ha vivido en su historia, con la riqueza, con los retos, con los desafíos. La iglesia es apostólica. ¿Qué significa que es apostólica? Tres cosas. Lo primero, venimos del tiempo de los apóstoles. Segundo, lo que ellos creyeron y predicaron es lo que nosotros creemos y predicamos. Lo que ellos celebraron es lo que nosotros celebramos. Eso es ser católica. Venimos del tiempo de los apóstoles, lo que ellos creyeron y predicaron, lo que ellos celebraron, es lo mismo que nosotros creemos, predicamos y celebramos. Nos separan casi 2000 años, pero es la misma fe. En la iglesia, hermanos, todos somos fieles, incorporados a Cristo por el bautismo, como se los decía hace un momento, y nos vamos integrando al pueblo de Dios, cada uno desde su misión y función. Cada uno de nosotros tiene una función profética, sacerdotal y regia. Todos tenemos una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción. ¿Quién es más importante?, decía el Papa. ¿El Papa o la persona anciana que pide por el Papa? Y decía el Papa, todos tenemos la misma igualdad. Todos cooperamos, cada quien desde su trinchera, desde su misión y función a la edificación de la iglesia. Hay diversidad de ministerios, pero hay una unidad de misión. No perdamos eso. Los apóstoles, el Señor los escogió, hizo un colegio apostólico, un colegio, un grupo estable, y a los apóstoles les confió la misión de enseñar, santificar y gobernar con su propio nombre y autoridad. Eso no hay que perderlo de vista. Jesús tenía muchos discípulos. El Evangelio habla que había 72 discípulos y escogió a 12. Les dio la autoridad en su nombre de enseñar, santificar y gobernar, en nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo. Los laicos también participan de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y cumplen en la iglesia y en el mundo la misión que les corresponde. Hermanos, son dos grupos, por así decirlo, o dos partes, o dos equipos, si quieren decir, por así decirlo, la jerarquía y los laicos. Pero entre la jerarquía y los laicos hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos, lo que llamamos consagrados, se consagran a Dios y contribuyen con sus carismas a la misión salvífica de la iglesia. Hermanos, nadie, yo les invito a eso, nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el evangelio. El enviado del Señor habla, ustedes y yo hemos sido enviados, hablamos y obramos, no con nuestra propia autoridad,
sino que ésta se nos ha dado en nombre de la iglesia. Hablamos en nombre de Cristo, somos enviados por Cristo a través de la iglesia. Por eso, en esto, ¿dónde está su grandeza? Lo que ha dicho el Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. El otro día un laico me decía, ¿tú eres el jefazo? No, somos solamente servidores. El Papa San Gregorio, en el año 590, empezó a utilizar un título que el Papa utiliza siempre oficialmente, o los papas, Servi Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Los obispos somos un colegio, somos responsables con Pedro, fíjense, con Pedro y bajo Pedro de la iglesia. El Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de todos los fieles. Este es el servicio que el Papa presta a la Iglesia, el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia. Su servidor como obispo, ¿cuál es mi servicio con ustedes y para ustedes? Ser el principio y fundamento visible de unidad en la iglesia particular. Este es mi servicio de obispo, ser principio y fundamento visible de unidad. ¿Cómo ayudamos a la iglesia universal los obispos? Dirigiendo bien la propia diócesis, santificando a la propia diócesis, guiando a la propia diócesis, ayudamos y contribuimos a todo el cuerpo místico. Los sacerdotes, los diáconos, son los primeros colaboradores de su servidor. Por ejemplo, un párroco hace las veces de su servidor en la parroquia. Por eso San Ignacio de Loyola tiene una frase, todo con el obispo, nada sin el obispo. Hermanos, todos somos necesarios en la iglesia, todos somos importantes en la iglesia, todos estamos llamados a construir la iglesia. Pero para esto necesitamos, y con esto termino, una comunión en tres aspectos. Comunión teologal doctrinal. Es decir, tenemos que estar unidos. Una comunión teologal y doctrinal. Una comunión afectiva. No somos ángeles, somos hombres y mujeres de carne y hueso. Necesitamos una comunión afectiva. Sentir con la iglesia. Sentir cum ecclesia y una comunión pastoral. Es que yo quiero estos planes que son para mí mejores. Yo puedo decir como obispo, pienso que estos planes son mejores para la diócesis que los de la Iglesia Universal. No, yo como obispo, si no estoy en comunión con Pedro y bajo Pedro, con el Papa y bajo el Papa, soy un satélite en el espacio. Un sacerdote que no esté en comunión teologal, doctrinal, afectiva y pastoral con el obispo es un satélite fuera del espacio. Un laico que no esté en comunión con su párroco, queridos laicos, queridos hermanos, se los digo con mucho cariño. Ustedes mis hijos y yo su padre como obispo. Somos satélites fuera del espacio. Si yo no estoy en comunión con Pedro, hermanos, no tiene sentido mi episcopado. Soy una isla en el espacio. Les invito a leer con calma, a meditar el Catecismo de la Iglesia Católica, a meditar, a contemplar, del número 748 en adelante. Muchas gracias por su atención.